Este es un ejemplo de estudio de habilidad de proceso usando la gráfica X/R. El ejemplo es el siguiente. El proveedor ACME ha recibido una solicitud de cotización para fabricar 250,000 unidades anuales del perno X456. Nos vamos a enfocar en la característica de longitud, que tiene una especificación de 21.5 a 23.5 milímetros, es decir, con un nominal de 22.5. El proceso de fabricación asignado es el torno XYZ. El objetivo es hacer el estudio de habilidad del proceso. La AYA-G establece un mínimo de 100 lecturas consecutivas y un mínimo de 25 subgrupos. Para este ejemplo, los subgrupos están presentados verticalmente. Este es el subgrupo 1, de tal manera que la primera medición que se tomó fue 22.3, después 22.54, etc. El segundo subgrupo es el que estoy resaltando y aquí están las 5 lecturas. Luego el subgrupo 3, etc. hasta llegar al subgrupo número 25. Cada subgrupo tiene calculado aquí su promedio y rango. Y estos promedios y rangos son los que vamos a ver en la gráfica X/R que vamos a generar con Minitab. Voy a copiar la información y en Minitab voy a maximizar el tamaño de la hoja. Voy a pegar los valores. Y el siguiente paso consiste en apilar dichos valores, para lo cual voy a trabajar con los siguientes comandos: datos, apilar, columnas. Aquí voy a seleccionar todas las columnas donde están los datos. En este caso es de C2 a C26. Seleccionar. Aquí voy a crear una nueva hoja de trabajo que se llame X/R. Aceptar. Y voy a insertar una columna entre C1 y C2 para incluir la lectura de X1 a X5. Con clic derecho, insertar columnas. Y los valores que voy a copiar están en la columna C1 de la hoja de trabajo original. Voy a copiar de X1 a X5 y lo voy a pegar en los 125 renglones de la columna 2. La primera columna se llama subgrupo. La segunda columna se llama medida. Y la tercera columna se llama longitud. Ahora voy a hacer el estudio de habilidad de proceso con estadísticas, herramientas de calidad, Capability Six-Pack normal. Los datos están en la columna longitud, doble clic. Y el tamaño del subgrupo está en C1, subgrupo. La especificación inferior es 21.5 y la especificación superior de longitud es 23.5. En pruebas voy a seleccionar la primera para detectar puntos fuera de los límites de control, la segunda para detectar 7 puntos consecutivos que no cruzan la línea central, la tercera para detectar 6 puntos consecutivos subiendo o bajando, y la penúltima para detectar 15 puntos consecutivos que no salgan de la zona de +/-1 sigma con respecto al promedio de los datos. Aquí cabe aclarar que a pesar de que el texto de esta segunda regla dice 9 puntos, hay una forma de cambiarlo para que sean 7 y que coincida con los requisitos de la AYA-G. Aceptar. En estimar, voy a cambiar la forma de estimar los estadísticos de capacidad para usar la variación interna con R barra en D2, donde D2 es la constante de las gráficas de control y depende del tamaño del subgrupo.
aceptar. Opciones. En objetivo voy a poner 22.5, que es el valor nominal de la longitud del perno. 25 es la cantidad de subgrupos que se muestran en las gráficas. Y el 6 es el valor que se utiliza en las fórmulas para calcular los índices de habilidad y desempeño. Este no lo muevan, déjenlo en 6. Aceptar y aceptar. Esta gráfica le voy a dar doble clic y la voy a maximizar. Los resultados del estudio de habilidad de proceso deben de cumplir con los 3 requisitos de la IAG, que son estabilidad de proceso, normalidad de datos individuales y el valor de los índices CPK y PPK debe ser mayor a 1.67. Como podemos ver en este resultado, se cumplen los 3 requisitos. Tanto la gráfica de promedios como la de rangos no muestran puntos rojos, lo cual indica que el proceso es estable. Esta gráfica muestra los valores individuales. Por ejemplo, si nos referimos a la gráfica de promedios, este valor que estoy apuntando, que es el de la muestra 24, es el promedio más alto de los 25 que se muestran aquí y corresponde a la muestra 24, que viene a ser esta. Vean ustedes cómo estos valores hacen que el promedio sea el más alto de la gráfica. De la misma manera, el promedio más bajo corresponde a la muestra 19, que en esta gráfica de datos individuales se ve cómo estos dos valores hacen que el promedio sea el más bajo de los 25 mostrados. Si vemos la gráfica de rangos, también podemos hacer algo parecido. Este es el rango más alto de los 25 presentados y corresponde a la muestra 19, el cual está mostrado aquí con estos 5 valores. Vean ustedes cómo estos 5 valores son los que tienen la mayor dispersión, por eso este es el rango más alto de los 25 mostrados, y de manera parecida este valor es el rango más bajo, que corresponde a la muestra 22 y está representado aquí por estos datos. Vean ustedes cómo estos datos tienen menos dispersión, lo cual hace que este sea el rango más bajo de los 25 presentados. Si hablamos de la normalidad de datos, aquí podemos ver que el histograma se parece mucho a la campana de Gauss, pero para hacer esto de una manera analítica y determinar si los datos son normales, tenemos que recurrir a la prueba de hipótesis usando la prueba de Anderson-Darling. La hipótesis nula establece que los datos son normales y la hipótesis alterna establece que los datos no son normales. Un valor de P mayor a 0.05 nos indica que los datos son normales porque no podemos rechazar la hipótesis nula de que son normales. También se puede ver aquí cómo la mayoría de los datos están incluidos en el intervalo de confianza del 95%. Aquí hay nada más 3 valores que se salen del intervalo, pero aún así no llegan a hacer que los datos dejen de ser normales. Y el tercer requisito, aquí podemos ver que el CPK de 1.80 y el PPK de 1.71 son mayores a 1.67. Aquí pueden ver también los ppm por variación interna y los ppm por variación total.